en cuestiones de economía solidaria, economía de Francisco y toda esta parte de proyectos comunitarios. Él ahorita, si en algo ahí me equivoqué, pues ahorita nos corrige. Y bueno, pues entonces, pues les doy la bienvenida, les agradezco su participación, que eso pues también nos anima a seguir proponiendo pues, digamos, como estas reuniones para la vida religiosa y que cada vez, digo, y no solo la vida religiosa, porque también hay la participación de algunos laicos o laicas, que a quienes les hemos compartido la invitación. Y bueno, pues ya sin más palabras, le doy la palabra a Jesús. Como saben, nada más les recuerdo, ¿verdad? Que los micrófonos apagados, cuando haya alguna pregunta o duda, pues levantan la mano o antes o para interrumpir ¿Se oye? a Jesús, ¿verdad? Pues ya dirán ustedes abren el micrófono o más bien piden la palabra para no interrumpir cuando está él compartiendo, ¿sí? Bueno, pues entonces ahora sí, Jesús, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la calurosa bienvenida y darme la oportunidad nuevamente de encontrarme con ustedes, con sus comunidades de religiosas, religiosos de nuestro país que se han puesto a poder profundizar en lo que está pasando en nuestro continente, en nuestro estado, en nuestros territorios y también vislumbrar un mensaje de esperanza hacia dónde tienen que ir nuestras directrices apostólicas, nuestras prioridades pastorales y también nuestros elementos formativos, desde lo que estamos viviendo y desde donde el Espíritu está soplando a través del Papa Francisco y a través de las muchas personas que intervienen en esta iglesia maravillosa en la que formamos parte. Entonces, bueno, pues el día de hoy efectivamente yo voy a poder compartir con ustedes este tema que me ha gustado mucho prepararlo. Espero que sea de su agrado y que también puedan compartirlo en un futuro con más de las comunidades que forman parte de sus comunidades, en sus vidas formativas, etcétera. La primera parte voy a poder exponer un poquito por qué es necesario transitar el paradigma de la ecología integral fundamentado en el cuidado y después voy a hablar del último mensaje del Papa Francisco que nos dedicó a quienes formamos parte de la economía de Francisco en octubre pasado, hace un mes, pero no solamente para nosotras, nosotros, sino también para todas aquellas personas que están buscando también entender cuál es la incidencia de la fe y por dónde tendrá que ir nuestra incidencia de la espiritualidad en la realidad de nuestro país. Y finalmente destinaremos un momento de diálogo. Entonces, una vez que me presenté y que presenté cómo voy a trabajar y abordar el tema, quisiera dejar este minutito, unos cuantos segundos, de preparar el corazón, de preparar los cuerpos, de prepararnos también en nuestras inteligencias para pedir la inspiración de la divina sabiduría que nos permita poder compartir este tema que toca nuestras vidas, toca nuestras realidades y también toca nuestras comunidades formativas. Que Jesús resucitado sea siempre que el que nos dé la certeza de la esperanza en medio de la noche, en medio de las crisis, en medio de las pruebas. Que su amor siempre sea el que nos conduzca para poder cuidarnos con ternura y con verdad. Amén. Bueno, pues efectivamente el tema que preparé se llama Hacia una ecología integral desde el paradigma del cuidado, como un paradigma teológico para sostener y regenerar la vida. Una invitación para la formación religiosa. Efectivamente, cuando me invitaron a dar un poco de la continuidad de la introducción que tuvimos hace ya unos cuantos meses sobre la economía de Francisco, yo quise introducir nuevamente el tema de la ecología integral, precisamente porque el Papa Francisco ha propuesto el cambio de la ecología integral como una nueva lógica en el modo en que habitamos
el mundo, la casa, nuestras congregaciones, la realidad. Porque si ustedes se ponen a pensar, y lo decíamos, ay, ya, lo decíamos en su debido momento con ustedes, eh, también yo les compartía un poquito que economía y ecología comparten los mismos vocablos. Oikos, estamos hablando de la casa, del único espacio que tenemos para poder vivir, convivir. Es una dimensión y es una condición de posibilidad para la existencia humana. Tanto la economía como la ecología están abordando esta situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos para poder replantear la economía, cuáles son las reglas que debemos de seguir para poder convivir armónicamente, y eso significa crear condiciones para la vida digna de todas las personas y del ambiente. Y sin embargo, hemos sido testigos totalmente de que el paradigma económico ha sido más bien el creador de reglas de desigualdad, de injusticia, y el Papa Francisco ha sido muy claro en Evangelii Gaudium de decir de una economía productora de muerte, asesina, excluyente. ¿Cuántas personas, grupos nosotros conocemos que están siendo excluidos de la economía y por lo tanto de la vida? La economía se ha puesto como la lógica bajo la cual funcionan todos los aspectos de la vida, e incluso también ha afectado la vida eclesial. De alguna manera forma parte también de la organización. Para mí es importantísimo entender esta dimensión que el Papa nos ha dicho. Dejemos de tener una lógica basada en la economía y dejemos que la ecología, que es el logos, la lógica, pueda introducir nuevos saberes, nuevas preocupaciones e incluso nuevas formas de poder habitar, no centrado en la maximización, en el abuso, ni en el saqueo, que está centrado siempre en la economía. La economía le preocupa ganar y ganar dinero. Y precisamente esa lógica monetaria, buscando siempre la maximización de los recursos, ha producido varias heridas en nuestra tierra, en nuestros cuerpos y en nuestras sociedades. Una de las realidades por las cuales el Papa propone esa transición de la economía a la ecología integral es precisamente dejar de lado el paradigma económico extractivista. ¿Qué significa el extractivismo? Es un modus operandi de la economía internacional que llega a distintos territorios, literalmente a extraer, a saquear, a robar y a alterar los estados de vida de las personas y de las comunidades. Otra de las características de este sistema económico ha sido el abuso, el saqueo y podríamos decir la explotación. Hay personas que ven en las riquezas naturales recursos a explotar, y no solamente a la naturaleza, sino a los cuerpos. Yo quiero invitarles a que se detengan un poquito a pensar en las personas con las que convivimos todos los días en nuestros apostolados. ¿Cuántos trabajos tienen? Si el dinero les alcanza o después tienen que sacar otras chambitas, otros trabajos, otros negocios dentro de la economía informal, violentando un poco el descanso de las personas humanas. ¿Cuántas horas tenemos que transitar en el trayecto? Y eso se llama explotación de los cuerpos. Por lo tanto, el Y creo que paradigma que sí. viene, el paradigma que viene a reformular el modo de habitar y que aquí proponemos es el cuidado.
de la explotación al cuidado, para sostener y regenerar la vida. Como primera pregunta podríamos decir, ¿qué se cuida? Y se cuida precisamente, si yo tuviera aquí un jarrón y tuviera una piedra y quisiera a lo mejor salir a correr con estas dos cosas en la mano, ¿qué cuidaría más, el jarrón o la piedra? Precisamente cuidaría más el jarrón porque es más frágil, porque se cuida lo que es frágil, se cuida lo que es vulnerable. Y el tiempo en el que estamos viviendo, precisamente, ha puesto como con evidencias, la fragilidad de la vida en todos sus sentidos. Hay que mirar a la vida desde la fragilidad y desde la vulnerabilidad, pero yo quiero aquí ser muy claro, la vulnerabilidad como un don de Dios también. Esta imagen que vamos a retomar al final de ser barro, cuando somos vulnerables nos reconocemos dependientes, necesitadas, necesitados, y esto permite tejer lazos comunitarios. Pero aquí está la lógica. ¿Desde qué lógica generamos los lazos también comunitarios? Desde una lógica del abuso, de la explotación, como está centrado en el paradigma económico, o acogemos una invitación a cuidar lo vulnerable desde la ternura. No es necesario volver a insistir. Estas primeras líneas están basadas en el libro de José Andrés Fuentes González, de la editorial Iberoamericana en el 2023, con las megatendencias y las alternativas, que así se llama el libro. No es necesario volver a dar un contexto de por qué estamos en una crisis civilizatoria, es decir, sistémica en todos los niveles, porque es algo que nosotras y nosotros experimentamos todos los días. Lo que sí es que hay que decir que esta crisis en la que nos encontramos es producto de un sistema o de una lógica precisamente abusiva, extractivista, eh, de explotación, en donde ha provocado, entre otras cosas, el deterioro de la vida y el deterioro de las relaciones. Hay fisuras, hay fisuras entre los territorios, hay fisuras también entre las personas. Estamos polarizadas y polarizados. Y esto produce una pérdida de coherencia en el sistema. Cuando hay sociedades polarizadas, divididas, confrontadas, en situaciones constantes de guerra, es casi imposible trabajar por el bien común. La lógica del bien común se diluye, se esconde, desaparece cuando encontramos lógicas individualistas, egocéntricas y violentas. Porque precisamente aquí hay otro concepto que vamos a retomar adelante, que es la sinodalidad como una invitación a cuidar el modo de ser iglesia. Entonces hablamos de pérdida de coherencia del sistema, de tensiones, de contradicciones y de rupturas, que también rupturas indican otros caminos para poder construir esperanza. El autor propone una mirada muy específica a estas megatendencias que rebasan los territorios. Hablamos de megatendencias precisamente porque superan los problemas locales y se convierten en problemas globales. A pesar de la muy cruel realidad que podamos vivir en América Latina, hoy, gracias también a esta lógica de la interconexión, descubrimos que hay fuerzas de cambio que por la interconexión
están logrando modificar la lógica de convivencia y la lógica de cómo funciona el mundo. Yo podría decir, en primer lugar, que las tendencias que alcanza a ver nuestro autor, que es como un análisis de por dónde se está moviendo el mundo actualmente, desgraciadamente está como en primer lugar una tendencia hacia la catástrofe ecológica. Y esto es importantísimo poder decirlo en todas las aristas y como creyentes, desde Laudato Si, ya a sus años de publicación y ahora con Laudate Deum, el Papa ha vuelto a insistir que la fe tiene mucho que ver con el cuidado de la tierra. Precisamente recuperando la categoría de creación, porque somos cuidadoras, cuidadores, guardianas, guardianes responsables, es decir, capaz de dar respuesta de la casa que se nos ha encomendado. Y de la casa que tendríamos que pensar todas y todos cómo la habitamos con dignidad. Y más bien nos encontramos en tendencias geopolíticas, es decir, organizaciones de distintas potencias mundiales, que lo que se ha logrado con el paradigma económico es llegar a un punto de quiebre, perdón, en la catástrofe ecológica. No se va a acabar el mundo, hermanos. Bueno, algún día, ¿no? O quién sabe. Pero lo que se está acabando son las condiciones de poderlo habitar con dignidad. Pensemos en las olas de calor, pensemos en Otis, pensemos también en los incendios forestales que provocan migraciones forzadas porque hay territorios donde ya no es posible vivir con dignidad. Y eso encarece la vida y produce gentrificación. Por eso nos debe de interesar, porque somos guardianes, guardianas, custodios, custodias de esta tierra que es la única que tenemos y que obviamente produce escasez de recursos y entonces guerras, guerras por territorios donde sea posible tener vida y guerras también eh, por recursos. Hoy las guerras son por temas económicos. Otro de los cambios han sido los cambios tecnológicos y los impactos que tienen en todas las dimensiones, especialmente también con la naturaleza. La tecnología es un don de Dios, eso es inevitable decirlo. Es un don de Dios. Sin embargo, también hoy, como todo don, ha sido entregado a la libertad de la persona humana. Y nuevamente necesitamos desafíos éticos ante los cambios tecnológicos. Si alguna vez pensamos que la espiritualidad, que la religión, que la ética ya eran obsoletos para el funcionamiento del mundo, la aplicación. los cambios tecnológicos hoy más que nunca requieren, requieren humanización de las mentes que los están adaptando. Otra de las tendencias es la demografía. Reducción de poblaciones en algunos territorios por falta de personas que tengan hijos, y no quiero decir con esto ¿qué quiero decir con esto más bien? Que hay una curva demográfica que va a la baja. Ciertamente, hay países donde hoy la pregunta por tener hijos, por Vamos a tener hijas, ponerle la tele. hoy Sí. pasa precisamente por preocupaciones ¿Dónde está económicas. de las Todas ustedes superiores que trabajan mayores? con jóvenes, que trabajan con adolescentes y que podemos literalmente cuestiones vocacionales de preguntarle a las personas,
si consideran un estilo de vida familiar con infancias, con juventudes, con niñas, con niños. Hoy la economía condiciona las preguntas vocacionales. Y esa es una violencia tremenda. ¿A qué te vas a dedicar? A lo que deje lana. Y entonces la vocación o la orientación profesional como primera instancia, que no es lo mismo que vocación, pero la orientación profesional pasa por los intereses económicos. Oye, pero ¿te has preguntado si esa profesión contribuye al bien, al desarrollo, a la dignidad de las personas? No, lo que queremos es ganar dinero porque la lógica está bajo ese conducto. Oye, ¿quieres tener hijos? No me alcanza. ¿Para qué traigo hijos a sufrir al mundo? ¿Qué no ves el mundo en el que estamos? La lógica economicista se está metiendo en las decisiones vocacionales. Por eso es importante comprender también las tendencias demográficas como un problema y que al final no va a haber de otra porque también estadísticamente las generaciones precedentes a mí podían tener jubilaciones porque las personas tenían muchos hijos y ahora los hijos son adultos que contribuyen al sistema de pensiones para poder cubrir los gastos de las personas de la tercera edad o de las edades avanzadas. Ahora no han habido, está decayendo la curva demográfica y esto está permitiendo que en un futuro ya más bien en nuestro presente, personas como yo ya no tengamos acceso a las pensiones. Y eso obliga a que las edades mayores tengan que seguir trabajando siempre. Eso tiene implicaciones muy importantes. Los cambios en la geopolítica mundial, en la geopolítica, las disputas por los territorios, las constantes guerras. Hoy no solamente hablamos de 2 guerras, hay una multiplicidad de guerras, porque hay guerras que se anuncian con bombo y con platillo, y hay guerras que están pasando en territorios específicos que sufren en silencio esas disputas voraces por los Ay, recursos. la cámara, qué bueno que la tiene Y apagada. principalmente también podríamos decir que hay cambios en la dimensión del pensamiento, del comportamiento y de las emociones de las redes sociales. Las redes que conectan pero que también aíslan. Pareciera ser que estas tendencias pueden ser un poco pesimistas, pero son realistas, hermanas y hermanos, porque lo principal para poder abrazar la realidad es aceptarla, es centrarle. Y a las personas que hemos decidido estar en la lógica del Papa Francisco y de la economía de Francisco, él nos dijo en el 2022 en Asís, las comunidades que quieran ser proféticas tienen que ser personas de sus tiempos. Eso quiere decir que el profeta o la profeta es un hombre o una mujer de su tiempo, que no le tiene miedo a su tiempo, que sabe mirarlo y que con la fe es capaz de entrar en esta dinámica. Porque una de las banderas es que vivimos como si en otros tiempos se hacía así, en otros tiempos. Hoy es una lógica muy importante poder mirar la realidad sin miedo, con valentía y sobre todo con esperanza. Por eso utilizamos estas megatendencias que propone el autor para tener una visión estratégica, una mirada de largo alcance. Hoy las congregaciones religiosas, y por eso yo les agradezco también que me hayan invitado, porque tienen que abrir su mirada, abrir sus saberes y abrir también sus cuerpos apostólicos a personas de otras disciplinas, con otras vocaciones, con otros carismas. Esta iglesia poliédrica
tiene que hacerse realidad también adentro de cada congregación religiosa, para tener una mirada desde todos lados. Porque si solamente tenemos en nuestros cuerpos apostólicos personas con un enfoque, estamos perdiendo otras realidades que no alcanzamos a ver, no porque no queramos, sino porque el lugar desde donde se ve la realidad es importante. La visión que tendríamos que ser como iglesia, como cuerpo apostólico, tiene que ser una mirada integral, multidisciplinaria e interconectada que nos ayude a articular los procesos. Hoy más que nunca la iglesia tiene que trabajar como cuerpo, pero no como cuerpo como, como cuerpo que se aísla, que se segrega, como un cuerpo autónomo, como un cuerpo entre los muchos cuerpos también. Ha sido la invitación de la sinodalidad a caminar junto con otros cuerpos también, con otras visiones, con otras organizaciones. Esta visión estratégica se nos presenta como un momento en lo que lo nuevo no alcanza a nacer y lo nuevo no acaba de morir porque estamos en transición. Y qué bonita es esta metáfora de la transición porque es el tiempo de la metamorfosis, desde la literatura, desde la transición, o es un tiempo también de la resurrección para la transformación de la sociedad, la resurrección de las sociedades también. Y el autor propone simplemente en este breve esquema que utilicé, es todo un libro el que él presenta, las tres dimensiones que tendríamos que abordar para poder lograr entrar en estos cambios sistémicos y transversales. En primer lugar, tendríamos que decir que se tienen que crear estructuras que posibiliten la vida con dignidad. Y por eso es más que nunca importante mirar la democracia como algo que le interesa mucho también al análisis desde las iglesias, que la democracia pasa por la creación de políticas públicas. O sea, hoy el evangelio tiene que ir unido también a siempre cómo crear condiciones estructurales. Estar atentas a las condiciones de coyuntura, eso es inevitable porque son las decisiones en donde se está definiendo la vida en estos momentos, las decisiones muy específicas que se tienen que hacer en momentos cruciales, por ejemplo, los temas electorales en el 2024 son aspectos coyunturales, pero también cómo comenzar y detonar procesos en la cotidianidad de nuestras vidas personales, pero también de nuestros cuerpos apostólicos. Actitudes que cuiden en todo momento a las personas y a la tierra. Congregaciones que en todo momento tengan como su eje de acción el cuidado de ternura con las personas y con la tierra todos los días. Porque sabemos que no vamos a definir las políticas públicas nosotros como congregaciones, no vamos a definir las políticas públicas para el cuidado del ambiente, pero sí podemos crear condiciones para que nuestras casas hay acciones puntuales para que puedan abonar a estos cambios que esperemos que se den alrededor del mundo. La esperanza, hermanas, hermanos, la esperanza parte también de nuestras acciones cotidianas. Ahí empieza a germinar la esperanza para muchas otras personas. Precisamente en estas tensiones o en esta coyuntura podemos hablar de un sinfín de necesidades. Especialmente tendríamos que hablar de la violencia, la ausencia de paz y de justicia y de los derechos humanos. Hoy, más que nunca, si queremos decir qué significa ética cristiana hoy, y siempre es todo lo que favorezca la dignidad de las personas y el cumplimiento de los derechos humanos.
Otra de las tensiones muy fuertes a nivel mundial es el territorio, la defensa de los territorios y los bienes naturales. Es la disputa de los recursos hoy más que nunca. Va a llegar un momento en donde el agua valga más que el dinero. Y cuando hay comunidades que se oponen a procesos de minerías, porque dicen es más importante el agua que el oro, están entendiendo por dónde necesita pasar la vida el día de hoy. Se necesita también incidencia en la democracia, cambios a niveles culturales y, por supuesto, a niveles económicos y de derechos sociales. Todo esto para decir que es momento de incluir nuevos paradigmas, como el que el Papa Francisco ha propuesto. Por eso el magisterio de Francisco ha sido tan importante y es tan importante a nivel mundial. Me preocupa que hayamos más personas interesadas afuera de la iglesia a lo que está diciendo el Papa que adentro de ella misma. Estos nuevos paradigmas como formas de abrazar la vida, de reaprender la vida, una novedad del espíritu para poder nuevamente dimensionar cómo se requiere vivir el día de hoy. Y uno de los fundamentos o de los presupuestos que yo intuyo por dónde tendría que ir el paradigma que el Papa ha puesto de la ecología integral es el paradigma del cuidado. No sin antes decir que el cuidado también parte por sabernos un cuerpo que ha violentado especialmente algunos sectores de la sociedad. Y que hoy emergen también estas defensas, estas luchas, estos movimientos que están reclamando otro futuro. Y a los que el Papa Francisco ha dicho, los movimientos sociales hay que ponerles el oído. Hay que prestar el oído a los movimientos sociales. Porque están exigiendo su futuro, también otro futuro. ¿Cuál es este nuevo paradigma entonces? El cuidado desde la sinodalidad y la ternura. Se trata de tener un cambio de mirada, de sensibilidad, de actitudes y de compromiso. Nuevamente repito, del paradigma de la economía, que es extractivista y explotador, marcada por la eficiencia, hoy no vales, hermana, como tu persona, sino cuando cumples. Lo que interesa es que cumplas. Ese es un paradigma muy economicista. Oye, y los pendientes, oye, y lo otro, y oye, y las actividades, y oye. Y entonces nos olvidamos de la persona como persona, sino más bien en cuanto puede hacer. Y tratamos de tener cuerpos apostólicos perfectos y se nos olvidamos que el ser humano, que la persona, es vulnerable. Podemos errar, nos podemos equivocar porque no somos perfectas, no somos perfectos. Entonces, precisamente el cambio de mirada del cuidado tiene que aceptar la imperfección, priorizando el amor, el cuidado de cada persona. Efectivamente, en estas condiciones precisamente de vinculación entre las personas con esta ternura y con actitudes a lo mejor como el Papa ha propuesto de sinodalidad. La sinodalidad ya han escuchado bastante de ella, pero yo creo que es otra forma también de cómo evitar la tiranía que muchas veces se esconde bajo el término jerárquico. No es lo mismo la jerarquía como la iglesia la entiende, que es como una prestación de un servicio, a como muchas veces se ejerce, que es también un modo tirano de ser. La sinodalidad es la inclusión, la acogida también, y no es una postura coyuntural.
Y eso es bien importante porque hoy en estas polarizaciones sociales que tenemos, también se han permeado dentro de los cuerpos de la iglesia y de las pastorales y de las parroquias. Hay una división muy importante, muy triste dentro de las comunidades de fe, donde se dice, no, es que tú eres conservador, tú eres tradi, o tú eres más progre. Estamos viendo que hay también tensiones, y eso yo lo veo dentro de la juventud, pero me imagino que a todas las dimensiones hay estas tensiones a la que la sinodalidad evita que haya una mirada tiránica y más bien haya una inclusión poliédrica de las relaciones, incluyendo todas las visiones para favorecer la inclusión, la diversidad de palabras, sentires, miradas, experiencias. Dos consideraciones para la adopción de este paradigma del cuidado. Primero, el principio de la incertidumbre y el problema del conflicto. Precisamente porque no se trata de dar recetas. No hay recetas. Para la sinodalidad no hay recetas, hay procesos. A cada congregación le toca crear sus mecanismos, le toca crear sus maneras, y también se propone como que los bienes acumulables, hay bienes no acumulables, por ejemplo, ¿no? La amistad, si no se cultiva, no permanece. Se tienen que trabajar todos los días. La sinodalidad se tiene que trabajar todos los días. El cuidado se tiene que trabajar todos los días. Para que exista, hay que producir el cuidado. Y también la otra consideración es el problema del conflicto. El conflicto es constitutivo, es decir, no podemos evitarlo. Se requiere una condición más bien para convertir los conflictos en acuerdos. Y cuando hay conflictos, es una posibilidad para poder empezar a hacer acuerdos, recordar los acuerdos, no dejar que ese desgarramiento de las relaciones permeen rupturas. Es el cuidado del cuerpo apostólico, de la comunidad, de la congregación. El arte de crear convergencias de intereses para posibilitar el cambio. Y eso es crear convergencia, hermanas y hermanos. Si nos paramos desde nuestra postura de iglesia a decir que solamente esta es nuestra postura y no puede entrar ninguna otra, creo yo que estamos perdiendo una oportunidad para crear convergencia en temas que nos interesan y que nos surgen a atender como sociedad, especialmente el tema de la construcción de paz. Ya decía que el paradigma eh, con proyecto ético tiene que ser cuidar la vida y la dignidad humana para todas las personas. Y el cuidado efectivamente tiene distintas dimensiones. El cuidado de sí mismo, el cuidado de los cercanos, de los lejanos, de los que conocemos, de la creación, etcétera. Voy a pasar ya ahorita a otra parte de la presentación. Una vez que hablamos de cuál es la importancia de transitar de la economía sola, aislada, dominante, a la ecología integral y de sus paradigmas de la explotación al cuidado, ahora vamos a abordar, voy a tomar el último mensaje que el Papa Francisco nos dio en este octubre del 2023, a un año de su encuentro con las juventudes en Asís. Él propuso 3 palabras que han sido también abordadas por el biblista Juan Beaton y que el Papa ha dicho, necesitamos una economía, pero recuerden que economía es formas de organización. Oikos, casa, nomos, regla, organización. No es una ciencia solamente para algunas y algunos, se da en todos los sentidos. Ustedes, las congregaciones religiosas, saben más que eso, porque tienen economas o tienen ecónomos. ¿Y qué hace la ecónoma o el ecónomo?
administra los bienes que son de todas y de todos. Esa es la economía. Administrar los bienes que son de todas y de todos. Es decir, cómo cuidamos lo que nos pertenece para que todas y todos tengamos una vida digna. Bueno, pues el Papa ha puesto 3 pautas. En el 2023 les voy a dejar después el texto para que lo puedan leer con mucho cuidado. El texto del Papa Francisco para las y los jóvenes, y decimos todas las personas, sobre la economía de Francisco para el 2023. Nuevamente, economía es para todos y es las formas de organización. Número 1, economía de la tierra. Después dijo economía del camino. Y 3, economía de la paz. Vamos hacia lo que pudiéramos interpretar como una economía de la tierra. Para esto vamos a inspirarnos o a retomar el alma de toda la teología que es la Sagrada Escritura, en donde se nos refiere que Dios creó discerniendo. La lógica de Dios ha sido el discernimiento porque Dios separó, ¿no? Diferenció. Eso es el discernimiento, diferenciar, distinguir. Y entonces los relatos de la creación nos hablan de una época o de unos días de la separación y otros días ya de la creación de ciertas obras, ¿no? Por ejemplo, separó el caos de la soledad, la luz de las tinieblas, el firmamento, etcétera, y luego ya creó lo que el sol, la luna, los vivientes, etcétera. Pero lo importante es ver cómo Dios utiliza el discernimiento y que tendríamos que analizar si queremos tener una economía de la tierra, es decir, una organización comunitaria basada en la tierra, pues tendríamos que estar mirando el modo de proceder de Dios, que fue el discernimiento. Cuando Dios crea, en el término bara, término hebreo, se dice que la palabra crea, o sea, es decir, crear, hacer, bendecir. Bereshit bara Elohim. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, crea con discernimiento. ¿Y eso a qué pues, nos tiene que invitar para hacer comunidades de organización inspiradas en la tierra? Primero, recuperar nuestra capacidad co-creadora. Y también recuperar nuestra dimensión de fragilidad. Nos invita a discernir todas nuestras raíces culturales, porque la cultura viene de también de la parte en la que podemos ver cómo queremos vivir, cómo diseñamos nuestra vida, cuáles son las costumbres, de qué estamos hechas o hechos. Somos, y la respuesta es, somos criaturas. La creación nos ayuda a recordarnos que somos criaturas, no dueños, no dueñas. Porque el paradigma económico se cree dueña o dueño. El paradigma del cuidado se siente criatura. Se sabe igual que la otra persona. La creación nos ayuda a recordar las relaciones de igualdad que tenemos entre nosotras y nosotros. Y dentro de un sistema mucho más amplio de criaturas, por ejemplo, ¿no? Los animales, etc. Entonces es una invitación a reconciliarnos con la perspectiva de criaturas para desde esa dimensión criatural construir o reconstruir la casa común. Desde esta parte, el bien común sería el otro nombre del cuidado de la creación. Cuidamos lo que es nuestro.
Se cuida lo que es nuestro, lo que sentimos como nuestro. Si tú no te sientes llamada a cuidar, es porque no lo sientes tuyo. Lo primero es cómo vinculamos nuestra relación afectiva con la congregación, con el cuerpo, con la iglesia, con la sociedad, con el mundo, para poder cuidarla, para poder cuidarlo conmigo mismo. Solamente se cuida lo que queremos, lo que creemos nuestro. Y eso nos llevará a la economía samaritana en un segundo momento. También esta oportunidad de poder discernir es una invitación desde Evangelii Gaudium 33. Al salir de él siempre se ha hecho así. Hermanas y hermanos, somos co-creadores. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de discernir y de orientar las decisiones. Olvidar el siempre se ha hecho así. La creación ha sido confiada en nuestras manos, no es nuestra prioridad. Por eso la categoría teológica de creación es muy importante. Cuando nosotras y nosotros olvidamos ser administradoras, administradores responsables de la casa común, nos creemos, porque no siempre nos volvemos dueños, nos creemos dueñas, dueños, y el que se cree dueño o dueña asesina la vida, que la vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Entonces, aquí hay actitudes muy concretas para poder cambiar en nuestros modos de proceder, que nos ayuden también en la formación, que nos ayuden en nuestra formación permanente y en la recepción de nuevas postulantes, novicias, novicios. No nos sintamos dueñas ni dueños, incluso del carisma. Quien se siente dueño asesina. Sintámonos co-creadoras, co-creadores, custodios, custodias, cuidadoras, cuidadores. Y no nos queda esta frase de Francisco en el Laudate Deum, no nos queda más que pedir perdón cuando se genera riqueza sin comunión. La principal riqueza será la comunión para poder evitar tener o vivir en un mundo roto. La segunda dimensión, y les recuerdo que son 3 y después pasamos al diálogo, es hacia una economía del camino. Papa Francisco nos dijo a los jóvenes, por favor, hagan una economía del camino. Y esto me hace pensar en la vulnerabilidad. Y por eso hacemos una lectura desde una economía samaritana, es decir, modos de organización samaritanos. La economía samaritana o el modo de organización samaritano nos recuerda que tenemos que ser comunidades que sanen el mundo herido. Nos habla nuevamente de de lo primero que hablamos, que son las megatendencias, que nos hablan de violencias que dejan cuerpos heridos. La parábola del samaritano nos habla precisamente de esto. Y la parábola que encontramos en el Evangelio de San Lucas comienza con una frase que dice, en donde le pregunta a alguien a Jesús, Maestro, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna o la vida plena? Nuevamente, ganar los paradigmas totalmente en todo momento funcionando. No son tan perceptibles, pero es una lógica que tenemos internalizada, ganar. Hay que ganar la vida eterna, poseer la vida eterna. Se nos olvida que todo lo divino es don, es gracia, es regalo. No, hay personas que quieren ganar, que den recetas para ganar. Aunque es la pregunta más auténtica para poder relacionarnos con Dios, la vida eterna, Jesús le responde de manera maravillosa.
Él está preguntando, ¿qué tengo que hacer para ganar? Y Jesús le dice, pues, ¿qué está escrito en la ley? Y le habla del amor Esto no se ve. a Dios y al prójimo. Y justamente cuando le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Es aquí cuando Jesús relata una parábola. Y esto es muy importante porque Jesús no da recetas, porque Jesús utiliza un género literario como la parábola para poder responder, y con eso está interpelando a nuestra capacidad de discernir nuevamente. Las parábolas son historias de la vida cotidiana, y para hablar de lo más importante, que quién es mi prójimo, para poder ganar la vida eterna, utiliza una imagen de la realidad de su tiempo. Esto es importante. Hermanas, no existen fórmulas, sino aquellas invitaciones que hace el Señor para discernir la realidad de nuestros tiempos. Y bueno, pues en esta perícopa, ¿quién es mi prójimo? Jesús en el verso 30 concluye que un hombre, sabemos bien el relato, un hombre cayó en manos de los asaltadores, los cuales después de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Él es el prójimo. Ella es la prójima. ¿Cuántas personas en nuestra sociedad, no solamente por cuestiones económicas, sino por muchas condiciones, han caído en manos de los asaltadores? Y están ahí en el camino. Por eso las economías del camino o las comunidades de organización de camino, en salida, periféricas, apostólicas, de vida en acción, a lo que nos vamos a encontrar es a personas tendidas en medio del camino. ¿A cuántas personas nuestros cuerpos apostólicos no están ahí mirando porque fueron asaltados por estas personas que se dedican a hacer el mal y que están medio muertas? El mundo de hoy es el que está al borde del camino y medio muerto, por una economía que mata, una lógica que mata y actitudes de indiferencia que prolongan la agonía de las personas. Si nosotros recordamos un poco la parábola, sabemos muy bien que hay dos personas que pasan ahí por donde está la persona herida. Primero dos personas, y dos personas de iglesia, dos personas de iglesia, dos personas de fe, dos personas de templo, dos personas de parroquia, el sacerdote y el levita, que seguramente se dirigían al templo o venían del templo, pero que era más importante el templo que la persona tirada en el camino, que le surgía llegar al templo. Y esas dos personas de iglesia, dos personas de fe, lo que hicieron fue pasar de largo. ¿Cuántas actitudes hoy de indiferencia, de pasar de largo, no están el día de hoy? Y pasar de largo no es cuidar, no es atender, es ser indiferente. Martin Luther King, este brillante personaje de la historia,
refiriéndose hasta esta parábola, nos lanza esta pregunta, queridas hermanas y hermanos, el día de hoy. Nos lanza esta advertencia que aquí ven en la diapositiva. La primera pregunta que se hizo el sacerdote y el levita fue: si yo me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Estaban más preocupados por lo que les iba a pasar a ellos. Y esto nos pasa a muchísimas personas. Lo que nos preocupa es nuestra reputación, nuestra bienestar, em, nuestra integridad primero. Y entonces eso hace una falsa prudencia que no nos permite acercarnos a quien está ahí al borde del camino medio muerto, porque ¿qué me va a pasar a mí? Y el samaritano, como dice bien bonito el prefacio, uno de los prefacios, que es imagen de Jesucristo, más bien el samaritano invirtió la pregunta según Martin Luther King y dijo: si yo no me detengo a ayudar a este hombre y a esta mujer, ¿qué va a pasar con él? No qué me va a pasar a mí, sino qué va a pasar con él. Ahí está el cambio de lógica, de pensar solo en mí a atreverme a pensar en la persona necesitada. ¿Quién es nuestro prójimo, nuestro prójimo? Esa es la pregunta de la teología de la encarnación. Es inspirados a tener estas economías y modos de organización comunitarios que toquen la carne de quienes nos encontramos en el camino. Hacer los prójimos. El prójimo se hace cuando yo decido vincularme afectivamente para poder ayudarle, independientemente de quién sea, de cómo piense, en lo que crea. La gran tentación de hoy es vivir sin prójimos. Híjole, y esto es bien triste. O fabricarlos a nuestra medida. Ah, pues mi congregación atiende solamente a estas personas. Ah, mi congregación atiende a estos carismas. Ay, yo atiendo con los de estos grupos, con los de estas asociaciones, con los de no sé qué, con los de no sé cuándo. Te creas prójimos, nos creamos prójimos a nuestra medida y conveniencia. Más bien la invitación del Evangelio es a mirar a la que nos topemos, al que nos topemos en el camino, pero para eso hay que caminar, ¿no? Por eso se llama economía del camino. Y ayudarnos y atrevernos para ayudar a sanar. Ser conscientes de la necesidad de la otra persona es que el camino nos cambia las prioridades. ¿Ustedes creen que el samaritano no tenía otras cosas que hacer? Tenía el día libre y por eso decidió renunciar a su agenda para poder atender a la persona casi medio muerta. ¿Cuántas veces tú y yo miramos nuestras agendas antes de atender a la persona en necesidad? Esta lógica del cuidado nos cambia la prioridad, nos cambia el camino, nos cambia el tiempo, nos ensucia las manos, nos purifica el alma, para realmente ser capaces de responder a los retos más radicales a los que la humanidad y el planeta se enfrentan, como dice el Papa Francisco. ¿Cuáles son los pasos que siguió este samaritano para lograr una
una economía y unos modos de organización comunitaria que nos ayuden a incluir y a sanar. Estos son como los 10 verbos, según el biblista Juan Vitón, que son acciones, pasos. Número 1, ser capaces de acercarnos, de detenernos, de cambiar la agenda, de que nos cambie el camino, y no importando la hora, de mirar. Muchas personas ayudamos sin mirar. El tercero es de permitir que se conmuevan las entrañas. Las entrañas es el lugar de la vida, donde se gesta la vida. Cuando las y los jóvenes se enamoran, dicen que sienten mariposas en el estómago. Las mujeres gestan en el vientre. Permitir que se muevan las entrañas, de ahí nace lo auténtico. Por eso el paradigma del cuidado y de la ecología integral tiene que brotar de desarrollar la espiritualidad como sensibilidad ante el sufrimiento humano. Si no somos sensibles, vamos a tomar decisiones y vamos a apoyar desde aquí o desde acá solamente o desde aquí, pero no desde las entrañas. Y las entrañas son el lugar donde ocurre la misericordia. La cuarta es que fue capaz de limpiar las heridas de la persona herida, limpiar, meter las manos, vendar, no solamente limpiar, que podemos limpiar, pero vendar, que es cuidar, para que en el futuro no vuelva a pasar o para que tenga su propio proceso. Lo cargó, lo llevó a una posada, a un lugar de acogida donde puede ser la iglesia, la comunidad. Lo cuidó, pagó por él y prometió volver. Y aquí también hay una dimensión económica. Sacó el dinero y pagó. ¿Para qué es el dinero? Aquí el Evangelio de Lucas nos habla de que el dinero tiene esta posibilidad también de cuidar la vida. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro dinero también? ¿Ustedes creen que el samaritano tenía cómo pagarle después? Perdón, ¿cómo la persona herida tenía cómo pagarle después al samaritano? O si el samaritano dijo, ay, pues a este lo voy a ayudar porque está medio, sí lo dejaron medio mal herido, pero se ve como que después sí le voy a venir a decir que yo pagué todo y que me pague con intereses. Samaritano lo hizo desde la gratuidad, el compromiso y la corresponsabilidad. Hermanas, ¿qué hemos recibido que no se nos haya dado previamente? Justamente es la gratuidad la que le da el valor al dinero, a las ganancias y a la vida, dice Luigino Bruni, el economista teólogo que es el presidente de la economía de Francisco a nivel internacional. Por eso es importante en esta economía del camino ser personas que sanan, que incluyen, curan, especialmente a las personas en situación de pobreza, en situación de marginalidad, porque ustedes saben que pobrezas hay muchas y que no es la persona pobre para que se quede ahí totalmente pobre. Justamente reflexionando sobre la economía de Francisco, el Papa, aludiendo a San Francisco de Asís, dice, lo que condenamos y lo que no queremos es la miseria, no la pobreza. La pobreza es un valor, porque es la capacidad de renunciar a algo propio para poder tener algo compartido. Cuando ustedes hacen votos, hacen el voto de pobreza, entonces no elegirían algo malo o perverso. Estamos hablando de empobrecimiento, estamos hablando de miseria.
de cuestiones que no les permiten a las personas tener su vida digna. Y finalmente voy terminando con el tercer elemento que el Papa nos invitaba en octubre a mirar: crear economías para la paz o modelos organizativos que estén fundamentados en la paz. La paz brota del cuidado. Nuevamente en el Evangelio de Lucas nos encontramos con un Jesús resucitado pero herido, que nos abre el panorama para saber en qué consiste verdaderamente la resurrección. Si nosotros nos detenemos a leer el Evangelio, cuando dice en qué consiste la resurrección, pues leemos un poco del acontecimiento de la resurrección, pero más bien los efectos o los discursos de Jesús resucitado son los que nos ayudan a comprender en qué consiste en esta nueva vida. Esta nueva vida. Número uno, porque dudan en sus corazones y no tengan miedo. La vida digna, la vida resucitada, la nueva vida, es de aquella que se sabe acompañada siempre por el Señor, a pesar de las heridas. Y precisamente las heridas se convierten en lugares de revelación donde la divinidad ha operado. Las heridas son la prueba también de la resurrección, las heridas resucitadas, de la acción de Dios. Y la construcción de paz, precisamente, es por tocar las heridas de las otras personas. Y no solamente a tocar las heridas, sino sobre todo también a incluir gestos como los que tenía Jesús. La paz exige también cuestiones básicas como es el alimento. En ese mismo relato, Jesús les pide algo de comer. Y con esto podríamos decir que una economía de la paz no se queda a nivel teórico, sino que genera recursos. Sobre todo es capaz de regenerar recursos para alimentar a las más frágiles y frágiles de este mundo, a los heridos, a los que están teniendo estas violencias. No podemos hablar de una paz desvinculada también del alimento. ¿Cómo producimos el pan y el vino para que también alcancen afuera de las misas? Para que alimenten también los cuerpos, sabiendo que no solo de pan vive el hombre, pero también cuidando atender esta base material de toda persona humana. Termino, queridas hermanas y hermanos, diciendo que este paradigma del cuidado nos debe ayudar a contemplar la realidad desde las periferias, con las periferias, para poder cuidar la única vida que nos queda, las únicas condiciones de posibilidad que nos quedan. Y precisamente el ser una economía de la tierra, una economía del camino y una economía de la paz son tres actitudes a las que nos invita el Papa Francisco para regenerar la vida. La vida tiene posibilidad de regenerarse, pero necesita que pongamos las condiciones para poder hacerlo. Y una de las condiciones que he propuesto a través de esta charla es cuidarnos con ternura, como Dios cuida también de todas sus hijas y de sus hijos. Muchas gracias por su atención, gracias por su presencia y aquí me quedo un ratito para algunas palabras, diálogos o preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muy bien, hermanas. Les invitamos entonces ahora a que pueden abrir su micrófono o levantar la mano, ¿verdad?
para si tienen alguna pregunta, duda, comentario, lo que les haya suscitado esta charla, pues tenemos como este espacio para poder profundizar más en algo que nos haya gustado, que nos generó inquietud. Ujú. Si en el chat también pueden escribir y ahí vamos leyendo. Pues mientras alguna se anima, ¿verdad? Pues nada más retomar algo que nos dices, Jesús, también como esta parte de que la economía está también condicionando la vocación, ¿no? De todas las personas, bueno, sobre todo de los más jóvenes, ¿verdad? Y de los jóvenes de edad media, entre 30 a 40 años también, que se están pensando, pues de repente cuidar más. Animales o que no son malos, ¿no? No es malo tener mascotas, ¿verdad? Pero que piensan mejor cuidar animales que cuidar niños, ¿no? Porque, y aunque a veces haciendo cuentas, algunos conocidos que yo tengo, pues dicen que sale más caro cuidar a un perro que cuidar a un niño. Entonces, digo, sin demeritar, cada uno tiene un valor diferente, ¿verdad? Pero sí como también desde lo que proponemos en nuestras pastorales, en nuestras actividades, cómo ayudan a que los jóvenes se animen a generar vida, a cuidar la vida, ¿verdad? Eso es como... Sí, yo quería profundizar un poquito en lo que estás comentando, porque precisamente dice el apóstol San Pablo que nuestra vocación es la libertad. O sea, la condición básica para el desarrollo de toda vocación es la libertad. Y precisamente la economía ha sido un obstáculo para el ejercicio de la libertad. Yo creo que para recuperar pastorales vocacionales y procesos vocacionales auténticos, tendríamos que suscitar procesos de libertad muy importantes en las juventudes de hoy, para que no estén apegadas ni apegados a un criterio económico, ni a un criterio, pues, de cualquier índole, ¿verdad? Más bien que sean personas en total libertad para poder elegir. Y la pregunta más allá de cómo los convenzo para entrar, para no entrar, que no sé qué, tendríamos que unir esfuerzos en la vida religiosa y en muchas otras organizaciones, también en la educación, para generar adolescentes y jóvenes libres. Es lo que se me viene a la mente. Porque si alguien en libertad, pues quiere tener una mascota, pues que la tenga, pero que sea en libertad. Y que también si alguien quiere tener hijos, que sea en libertad lo pueda decidir. Y que alguien que quiere ser religioso, sacerdote, que en la libertad lo pueda decir, no atados a una idolatría del dinero. Por eso nos decía el Papa Francisco, inspírense en San Francisco de Asís porque él fue el hombre de la renuncia, como Jesucristo, ¿verdad? Hombres y mujeres libres. Bueno, aquí ya hay una pregunta en el chat que nos dicen cómo podemos actuar de manera libre y ser co-creadoras cuando las estructuras y sistemas nos van ganando. ¿Cómo? Pues sí, es una pregunta muy, pues difícil de responder, ¿verdad? Pero, a ver, yo diría en primer lugar, ¿sí? Que, que las estructuras las creamos las personas. O sea, esto para mí es importante, porque si no hablaríamos de algo que no se puede modificar. Y justamente el Papa nos ha invitado a recordar que la economía no es una técnica que ya está hecha, sino que más bien tendríamos que pensarnos hacer cómo queremos darle el rumbo. Y lo mismo pasa en todas las estructuras, en la política, o sea, bueno, aquí no voy a meter en cuestiones políticas, pero ustedes han visto los cambios de sistemas partidistas que hoy gobierna de este color y mañana gobierna del otro. No sé. Esto nos habla de que no todo está decidido y que más bien hay que iniciar procesos para que nos ayuden a generar nuevas estructuras. Y siempre yo me pongo a pensar que lo cristiano acontece en lo pequeño también.
Ahí en lo oculto también se detonan, ahí como fermento, como semillas que fermentan la masa, levadura que fermenta la masa. En esa potencia de esa imagen bíblica podemos encontrar mucha esperanza para poder tener la esperanza de generar procesos que nos ayuden a hacer cuerpo y así generar después estructuras. Es lo que pudiera decir yo. Bien, gracias. Aquí hay otro comentario y pregunta a la vez, parece. Dice, la importancia de reconocer que la sinodalidad no se da hecha, sino es un trabajo de todas y todos, y es un trabajo de todos los días, con esfuerzo cotidiano, cómo alentarnos a vivirla. Esa es como pregunta. Sí, ¿cómo alentarnos a vivirla? Yo diría que es la belleza de caminar en comunidad. O sea, yo creo que es un desafío importantísimo vivir la sinodalidad, pero es la hermosura de sabernos un cuerpo. Y yo creo que una persona que ha elegido la vida religiosa, ante todo, su opción es por tener una vida comunitaria. Y ustedes saben todo lo que implica la vida comunitaria, pero eso es un gran regalo. Entonces, cuando queremos vivir la sinodalidad, estamos acogiendo lo comunitario con todo lo que esto implica. Y sobre todo saber que no somos dueñas ni dueños ni de la iglesia, ni del evangelio, ni del reino. La sinodalidad también es una llamada para poder acoger otros saberes a otras personas y también lanzarnos. Es un celo apostólico para lanzarnos a aquellos a quienes han sido excluidos de la iglesia y encontrar ahí pues sí, nuevos corazones que también pueden conocer de la buena noticia de Jesucristo. Bueno, si alguna hermana no participa abre el micrófono, aquí en el chat sí están escribiendo, ¿verdad? Y nos dicen que gracias por la charla y también que nos recuerda que debemos principalmente cuidar la vida. El otro comentario de Franciscanas dice, pensemos en los jóvenes que se unen a nuestras congregaciones, quienes vienen de una sociedad egoísta, sin sentido de pertenencia, y cuando las que recibimos seguimos con lo de siempre, porque siempre se ha hecho así, el cambio nos da miedo. ¿Cómo realizar ese discernimiento a la luz de la sinodalidad? Yo creo que el Papa ha sido muy claro en ese sentido. Sí, hermanas, la tradición no es una custodia de las cenizas, no es custodia de cenizas que no tiene más futuro. Yo creo que es la apertura a nuevas posibilidades. Si ustedes tienen un tesoro en vasijas de barro, que son los carismas que han recibido, que han amado y que hoy tienen mucho que aprender. Imagínense, el Papa nos está proponiendo a San Francisco de Asís, que ¿cuántos años tiene? Hoy está sacando la vigencia de su pensamiento y de su carisma. Y lo mismo podría pasar con muchas juventudes si ustedes se dan la oportunidad de poner al servicio de las nuevas juventudes como tal su carisma y dejar que los procesos de conversión los haga el Señor. Queremos ya, queremos ya jóvenes conversos, pues está muy difícil porque estamos viendo cómo está la realidad. Más bien, abracemos la realidad y abracemos a la juventud con todas sus heridas, porque ciertamente estamos viendo, hay jóvenes indiferentes, hay jóvenes individualistas, hay jóvenes egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo no es más que juventudes heridas por generaciones que nos han violentado, ¿no? Porque nos han dejado un poco de lado y una ola también de cambios que rebasan a la sola persona. Entonces, cuando somos misericordiosos y misericordiosas desde las entrañas, estamos en posibilidades de darles una nueva orientación, una nueva perspectiva. Mira, aquí hay otro comentario, bueno, aparte de que muchas gracias y de acuerdo con algunos planteamientos, pero también aquí hay, pues, desde una parroquia, ¿verdad? Dice, ¿cómo, pues, con los párrocos que están aferrados a intereses personales sin valorar la misión y la proyección, ¿no? De las religiosas o también de los laicos, ¿verdad? Porque también a veces no dejan que participen. ¿Cómo se hará conciencia de la sinodalidad? Ese es
Yo creo, hermanas, que tenemos que contribuir a laicados también maduros. Yo creo que efectivamente, ¿cuánto tiempo se viene diciendo que es el tiempo de los laicos? Bueno, pues ya se tiene viene diciendo así como es un lema que ya hasta pasó de moda. Después van a decir, ¿y quiénes son los laicos y quiénes son las laicas? Este, efectivamente, creo que nuestra misión es formar también a laicas y a laicos para crear cuerpos apostólicos. La economía de Francisco también tiene que ser profética dentro de la misma iglesia, porque efectivamente algunos de los intereses están vinculados a cuestiones de poder y de dinero. Entonces también hay que decirlo así. O sea, no se quiere soltar la silla porque la silla tiene dinero y la silla tiene poderes. Y entonces, ¿cómo también a través de visibilizar estos temas y decirlos con toda naturalidad, podemos generar condiciones de igualdad? ¿Cómo queremos pretender tener cuestiones de liderazgo si no antecede también una lucha de igualdad económica para las personas que trabajan y laboran en las parroquias, tanto laicas, laicos, como religiosas? Porque también sabemos que la distribución económica entre sacerdotes y religiosas es muy desigual. Entonces hay que hablar de los temas con naturalidad, afrontándolos y teniendo diálogos. Así se hacen, yo creo que las primeras charlas. Bueno, aquí hay otra pregunta más. Dice que cuando tú hablas de interdisciplinario o de equipos interdisciplinarios, si te refieres en la formación y o estructuras. Sí, también en las dos. Y yo creo que esta pregunta es bien importante porque nuestros esquemas formativos, bueno, yo no conozco sus esquemas formativos de formación para la vida religiosa, pero hoy están rebasados. O sea, hoy están rebasados. Si creemos que nuestros colegios están rebasados, los sistemas formativos, porque ya se habla de inteligencia artificial, se habla pues también de cuestiones de finanzas, de inclusión financiera, de administración financiera, de tecnologías, etcétera. Creo yo que las herramientas que requiere la vida religiosa también tienen que abrirse a nuevas disciplinas que les ayuden a ser personas con una visión más amplia de la realidad, que sean capaces de dar respuestas y acompañamientos más puntuales. Entonces yo creo que es bien importante esto. ¿Cómo integramos estos nuevos retos dentro de los planes formativos para que el acompañamiento sea mucho más pertinente en la realidad a las personas? Bueno, aquí tiene otra pregunta más, que va creo que por la misma línea, ¿verdad? Porque dice, ¿cuál será la línea de acción para que cambien las estructuras desde la jerarquía eclesial después del sínodo de la sinodalidad? Pues en esa estamos, ¿verdad? Pues no nos queda más que exigirlo, demandarlo, platicarlo, visibilizarlo, hablar y hablar y hablar, porque pareciera que son temas donde no se puede hablar, más bien al contrario hay que hablarlos y con naturalidad. El Papa ha tomado la batuta, entonces no tengamos miedo de esto. No tengamos miedo de esto porque efectivamente requiere de muchos diálogos, pero ustedes son cuerpo apostólico, entonces ustedes, comenzando entre ustedes, se pueden dar muchos cambios y cambios verdaderos. El ejemplo de que ustedes inviten a un laico como yo, joven, eh, que quiere compartir con ustedes sus inquietudes, su fe y sus preguntas, ya es un ejemplo de sinodalidad. Que abran también sus espacios a la participación de otros agentes es ejemplo de sinodalidad. Y son procesos. Entonces confiemos en que la semilla dé fruto a su tiempo. Bien, bueno, aquí hay una pregunta para la CIR, o sea, esa me toca a mí. Bueno, y si hay alguien más de la CIR, ¿verdad? Aquí presente, pues igual ayudan, ¿verdad? Porque dice que si la CIR tiene proyectado un programa formativo para laicos, en general para trabajar en la misión compartida con religiosas sin importar carismas congregacionales a partir de este sínodo. Pues como tal no hay un proyecto, pero sí, digamos, estas charlas están abiertas al público, ¿no? Que están, no es solamente para la vida consagrada, también se ha invitado a laicos, laicas que quieran participar, ya sea impartiendo la charla o participando y escuchando, ¿verdad? También. Y hay otros espacios o talleres donde también se han ido involucrando algunos, no todos, ¿verdad? Digo, no en todos los espacios, pero creo que también a nivel congregacional o diferentes congregaciones están haciendo como esta tarea de
pues no de formación, sí de formación, pero también de compartir, ¿verdad? Como decías, la fe para pues seguir avanzando en este mundo que nos pone varias frentes que atender, que no pasar de largo, ¿no? Y por lo menos si pasamos de largo, pues que nos ayuden otros y otras a mirar que es importante quien tenemos ahí enfrente, ¿no? Y que está sufriendo, se está doliendo de algo y cómo podemos pues ayudarles, ¿no? Entonces creo que también es como muy importante tener en cuenta esto y que además también el caso del cuidado de la casa común, que también quería como tenerlo aquí presente, nos incumbe a todas las personas, ¿no? Religiosos, religiosas, párrocos, o sea que aquí no hay distinción de nada si realmente queremos eso, cuidar de la vida, nos involucra a todas las personas. Bueno, hermanas, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, quien guste abrir su micrófono. Nos quedan unos minutitos, ¿no? Bueno, parece que ya nadie nos dice una palabra, ni nada, ¿verdad? Pero bueno, pues agradecemos, si no, tu participación, Jesús, por este compartir que nos das. Pues esperamos que para todas las presentes y los presentes, pues haya sido pues de una gran luz, ¿verdad? Para ir pues caminando en esta cuestiones de economía más conscientes, más sostenibles para todas las personas, ¿verdad? Y pues como católicos cristianos, ¿verdad? Abiertos también al diálogo con otras y otras, porque en este mundo como decías desde el inicio, hay guerras que se anuncian con bombo y platillos y así, ¿verdad? Pero hay otras que están presentes de baja intensidad, dirían otros analistas, ¿verdad? Y que de todas maneras siguen quitando vida y poniendo pues a temblar muchos lugares, ¿no? Entonces, pues pidamos por la paz. Agradecemos a toda su presencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan feliz noche y gracias por invitarme. Un abrazo hasta donde estén. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.